Buenos días, hermanos. Hoy, 6 de junio, la Iglesia celebra la memoria de San Norberto de Magdeburgo, fundador y obispo. Norberto nació hacia el año 1080 en Xanten, Alemania, en la ribera del río Rin. Sus padres, Heribeito y su madre, Jaduvie, descendían de familias nobles, emparentadas con los antiguos césares. Su cuna se meció sobre ricos tapices y en cuanto tuvo edad conveniente, según la costumbre de la época, como era el segundo de los hijos de una familia noble, a Norberto le correspondía seguir la carrera militar o eclesiástica. Y prefirió el segundo camino, no por vocación, sino por simple oportunidad. Entonces fue enviado a las mejores escuelas de la época, que en aquellos tiempos estaban en las célebres abadías regentadas por sabios y prudentes religiosos. Todos pronosticaban un glorioso porvenir para este despierto muchacho que llamaba la atención por su belleza física, pero sobre todo por las cualidades de inteligencia nada común y de bondad que arrastraba a cuantos se acercaban a él y los atraían a su amistad. Desde joven abrazó la vida religiosa, sentía una inclinación hacia ello, recibiendo las órdenes menores, incluyendo el subdiaconado. El ejemplo de su tío Federico de Corintia, arzobispo de Colonia, fue quizá la causa de que se encaminara hacia la carrera sacerdotal. Su ordenación le introdujo en la vida de prebendas y honores, tras los cuales correría hasta que alcanzara una canonjía en la misma catedral de Colonia. Sin embargo, su vida no era muy ejemplar ni santa, sino más bien muy licenciosa y desordenada. Banquetes, correrías de caza, fiestas mundanas. Donde se encuentra, llama la atención por su belleza, por su porte distinguido, por su profundo saber. Las damas le siguen y acorralan como gacelas que quieren hacer presa de aquel inerme eclesiástico que apenas tiene de ello más que el nombre y no de vida santa. De este estado triste de cosas, Dios le concedió un primer paso hacia una libertad de su vida y emprender un camino nuevo en su vivir de encuentro con Dios. Y así en su viaje a Roma, donde en compañía del inicuo emperador Pascual II vivió una tragedia que le hizo pensar seriamente en el sentido verdadero de su vida y el mal camino por el que se movía, fue providencial este viaje a Roma porque le hizo pensar en lo que era su vida y lo que podía esperar de ella. El emperador se comportó de modo inicuo y vergonzante, encarcelando al Papa y a los cardenales que no consentían las investiduras de que hacía gala el emperador germánico. Norberto sintió aquella villanía de su amo fea y fue a visitar al sumo pontífice a la cárcel y a pedirle perdón. Vuelto a Colonia, rechazó el obispado de Cambrai y que le ofrecía el emperador. El segundo punto importante y definitivo que dio paso a su conversión parece que fue cuando se dirigía con un jinete, un compañero suyo, a un convento de Freten, en Westfalia, quizá arrastrado por las pasiones malsanas. Iba cual otro Saulo camino de Damasco. Era una tarde espléndida, pero de repente, insospechadamente, el cielo se oscureció y cayó una tormenta terrible. Entonces, en aquel momento, un rayo cayó sobre Norberto. Él y su compañero y los caballos caen envueltos en lodo y ramas de árboles. Podía haber muerto en el acto, puesto que estuvo sin conocimiento por varias horas. Piensa entonces en la muerte y en la gracia que Dios le ha concedido librándole de ir al infierno por la vida desordenada y de pecado en la que vivía. Primero le dijo, al volver en sí, estas palabras que también escuchó Saulo en el camino de Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando Saulo se dio cuenta de lo que le había pasado, que era Jesús el que se le había aparecido y le había hablado, él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga?
Pues esa misma respuesta tuvo Norberto ante esta liberación de su muerte, del día de su muerte. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y sintió la respuesta del Señor según las palabras del Salmo 37. Apártate del mal y haz el bien. Entonces se levanta y, lleno de arrepentimiento sincero, se confiesa con confesión general de todos sus pecados y se va de retiro a una casa de oración a meditar y a hacer penitencia, poniéndose bajo la dirección de un santo director espiritual. En este estado de cosas y de vida, él emprende una vida nueva. Norberto quiere ir gritando por todas partes, pidiendo perdón por sus escándalos y ayudando a otros a que abandonen la vida mala. Predica sin descanso, recorre ciudades y países llevando el mensaje de Jesucristo a todas partes. En 1115, después de haber hecho los debidos estudios, fue ordenado presbítero por el arzobispo de Colonia y comenzó su actividad misionera itinerante. Uno de sus propósitos fue cumplir y seguir fielmente el Evangelio y difundirlo por todo el mundo. Y para vivirlo quiso ser él el primero en dar ejemplo, despojándose de todos sus bienes y dándoselo a los pobres. Conservó para él solo una mula y 10 monedas de plata, que le sirviera pues para su evangelización. Pero pronto se dio cuenta que hasta también eso, igual que le sucedió a San Antonio Abad, también eso tenía que desprenderse. Y continuó sus peregrinaciones a pie y descalzo. Su celo apostólico era tan grande que el Papa Gelasio II le concedió licencia para predicar por todos los países. Cierto día, cerca de Nimes, en Francia, se encontró con el Papa Calixto II, quien lo animó a continuar por ese camino. El obispo de Laon, para tenerlo en su diócesis, le propuso ser el guía de los canónigos regulares que seguían la regla de San Agustín, a quienes les había asignado un convento en la zona de Premontatum. Norberto, después de mucha oración, se decide fundar una orden. Siente de Dios que en ese convento y con esa regla de San Agustín se necesita para reformar la Iglesia y la vida religiosa una nueva orden, que sepa hermanar el culto litúrgico con el apostolado y el trabajo. Y así nació la orden de los premonstratenses. El Papa Honorio II aprobó la orden en 1126, que sería seguidora de la regla de San Agustín, como bien hemos dicho antes. Mientras tanto, Norberto había continuado su actividad de predicador itinerante. Por aquel entonces, las grandes órdenes religiosas, tan beneméritas en otra época, están atravesando un momento bastante malo de crisis. Norberto quiere devolverle su sabor y generosidad primigenia, la frescura de los orígenes. Confía en la ayuda de la gracia. Pronto se le unen muchos compañeros. Norberto, por medio de su orden, irá haciendo prodigios de renovación y de santidad por todas partes. Un día, mientras se encontraba en Magdeburgo, asistiendo a los funerales del obispo de esa ciudad que había muerto, y en presencia del emperador Lotario, después de un sermón maravilloso que había predicado Norberto, el pueblo aclama a una sola voz: ¡Norberto, arzobispo de Magdeburgo! Él se resiste al principio, pero sabe que debe acceder. Y por clamor popular fue elegido sucesor de tal obispo difunto en 1126. Desde entonces, San Norberto, arzobispo de Magdeburgo, se dedicó con todas sus energías a poner orden en su arquidiócesis, ya que muchos laicos se estaban apoderando de los bienes de la Iglesia y algunos sacerdotes no tenían el debido comportamiento. Fue un obispo incómodo para muchos. Sus reformas tuvieron una fuerte oposición. Le inventaron toda clase de calumnias y trataron de levantar contra él al pueblo. 2 o 3 veces el santo obispo estuvo a punto de ser asesinado. La rebelión llegó a tal extremo que San Norberto tuvo que salir de Magdeburgo, pero entonces empezaron a suceder tan terribles males en la ciudad que los ciudadanos fueron a pedirle que regresara y le prometieron ser más obediente a sus mandatos e instrucciones. A los pocos años, en el clero se notaba ya un cambio muy consolador,
y un gran progreso en el fervor y las buenas costumbres del pueblo de Dios. En Roma, los enemigos del Papa Inocencio II eligieron un antipapa llamado Anacleto, expulsando a Inocencio II de la ciudad eterna y de la cátedra de Pedro. San Norberto convenció al emperador Lotario para que con un gran ejército fuera a Italia a defender al pontífice, el cual sin ayuda militar del exterior no podía entrar en Roma. El emperador Lotario, por influencia de nuestro santo Norberto, se dirigió con su ejército hacia Italia y en mayo del año 1133 entró en Roma, acompañado de San Norberto y de San Bernardo, y le devolvió de nuevo la sede de Pedro y la ciudad al nuevo pontífice, Inocencio II. Terminada esta última gran acción pacificadora, el santo ya se sintió sin fuerzas. En 20 años de episcopado había hecho un trabajo parecido o al que otros hacían durante 60 años. Murió en Magdeburgo el 6 de junio de 1134 a la edad de 53 años, de regreso de esa misión pacificadora. Fue canonizado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Nos confiamos, pues, hermanos, hoy a esta intercesión de este santo, a su poderosa intercesión. San Norberto, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!